Muy bien. Vamos a presentar. Ok. ¿Se puede apreciar bien? Y Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Rosita. Ok. Venid a mí, los cansados y agobiados. Es una frase que hemos escuchado tantas veces y la hemos repetido cada vez que o nos sentimos cansados y agobiados o vemos a alguien que está cansado y agobiado, que su corazón está turbado, que está dolido, que está frustrado, exhausto. A mí en lo personal me lo han dicho tantas veces que es casi como un bumper sticker, ¿verdad? En el carro, como una calcomanía de carro. Venía a mí los cansados y agobiados. Pero ¿qué significa realmente? ¿Y cuál es el propósito de ir a él? Y realmente lo hacemos. Porque sí, a mí me lo dijeron 50,000 veces, pero yo no fui. Yo no fui a la presencia. Ay, sí, 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 hay que ir al Señor, sí. Nunca lo hice. Una cosa es leer lo que dice aquí. Otra cosa es entender lo que dice aquí. Y otra cosa es hacer lo que dice aquí. Y si nosotros verdaderamente no actuamos consecuentemente con la palabra, no podemos esperar resultados diferentes. Venid a mí los cansados y agobiados. Quiero que leamos esa sección, Mateo 11:28. amén. La versión mía dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Me encanta. Todos los que estáis trabajados. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos trabajado y trabajado y trabajado y trabajado? Y francamente llegamos a nuestra casa o a donde estemos viviendo y resulta que queremos llegar a la casa a descansar y llegamos a darnos cuenta de que había que llegar a hacer más trabajo. Qué sentimiento a veces más horrible, ¿verdad? Qué sentimiento a veces más feo. Adelante, tío Jorge. Bueno, soy yo, Oh, Andy, sí. Am, quería, porque estaba oyendo lo que estaban diciendo mientras estaba limpiando la casa. Y estás cansada y agobiada. sí, y yo pensé, qué interesante eso, venir es una acción, es una palabra de acción. Entonces quería como poner una énfasis en eso porque uno piensa, bueno, estoy cansado, ¿qué es lo que, la única, qué es lo que uno no quiere hacer cuando está cansado? Es hacer Hacer una algo. acción. Y aquí Dios nos está diciendo, no, haga esta acción, venir, haga el esfuerzo de venir a mí en esos momentos de cuando estás cansados. Correcto. Y yo pensé que, yo dije, ah, qué interesante, entonces quería No, muy, agregar eso. muy acertado. Y eso es exactamente lo que estaba diciendo. ¿Se imaginan ustedes llegar a la casa, cansado uno? A todos nos ha pasado. Yo recuerdo, tengo memorias de memorias de memorias de las ocasiones en las que trabajando en Estados Unidos llegaba uno a la casa ya a descansar y había una lista de cosas todavía por hacer y había que salir y volver. Éramos como el 911. Entonces, a Era veces era espectacular, pero esa es un buen ejemplo. Literalmente llegas a la casa, ya, voy a comerme algo a descansar. No, ¿cuál descansar? Hay que volver a salir. Em, y francamente, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra psicología, nuestra mente, nuestras emociones, lo resienten, lo resienten. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, nos da un pronóstico en nuestra salud o en la salud de alguien que amamos que no es favorable. Nos desgastamos emocionalmente, nos caemos emocionalmente. En especial si es un pronóstico fuerte, inesperado, súbito. ¿Y cómo actúas en esas circunstancias?
¿Qué haces? ¿Qué pensás? Bueno, la palabra nos dice, venid a mí los cansados y agobiados, los trabajados, y yo os haré descansar. Otro ejemplo, los que estamos acostumbrados a tener trabajo y de repente, por más que hacemos el esfuerzo y hacemos todo lo que se supone que hay que hacer, no se da el trabajo. Y más bien lo que vemos es como como una muralla que nos separa de lo que nosotros sabemos que necesitamos. Y empezamos a angustiarnos, empezamos a afligirnos, empezamos a cuestionar todo, a cuestionar nuestra carrera, a cuestionar todo. Venid a mí los cansados y agobiados. ¿Cuántas veces realmente estamos yendo a orar? Y yo recuerdo ejemplos vívidos, claros, de mi tía Ana, en donde en ocasiones se daban situaciones difíciles y fuertes. En algunas ocasiones ella sucumbía como cualquier persona, porque todos somos seres humanos. Pero si hay algo que yo recuerdo vivamente, eran los momentos en donde ni siquiera se dejaba sucumbir. Inmediatamente iba a la presencia, iba a orar. Y a veces se tiraba en el suelo a orar. Y yo recuerdo que l- la clave era buscar inmediatamente la guía, la sabiduría, la respuesta de Dios. Tengo esta situación, ¿qué hago al respecto? Yo no tengo el control, yo no puedo hacer nada. Yo estoy haciendo lo que humanamente puedo hacer, pero ya de ahí en adelante no puedo hacer nada más. El proceso me está matando. Y una de las cosas que yo he logrado entender, iglesia, es que el proceso nos mata porque lo tenemos nosotros, porque no lo soltamos, porque lo estamos haciendo nosotros, estamos manejándolo nosotros, estamos cargándolo nosotros. Me he dado cuenta y me he convencido de esto que les voy a decir. No quiero que se enojen conmigo porque no es personal. No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando en general. La iglesia no conoce a Dios. Si la iglesia realmente conociera a Dios, mostraría otra actitud, mostraría otra forma de ser. Podemos ver en la palabra ejemplos de ejemplos de ejemplos de cómo reaccionaban las personas que conocían a Dios. Sí, algunos cometieron errores también, porque fueron seres humanos igual que nosotros. Pero su actitud ante la adversidad, en su vasta mayoría era, ellos sabían que la respuesta estaba en el Señor. David contra los filisteos, la respuesta estaba en el Señor. ¿Cuántas veces se fue a orar David? Escribió hasta salmos. Su respuesta siempre fue Dios. Jeremías, su respuesta fue Dios. Isaías, su respuesta fue Dios. Daniel, su respuesta fue Dios. José, su respuesta fue Dios. Nosotros hoy por hoy caminamos en un mundo que nos incentiva a no buscar a Dios, que nos incentiva a resolver nosotros, que nos incentiva a buscar distracciones, entretenimiento, que nos busca esoterismo, que nos ayuda a buscar eh, métodos tántricos y de otras cosas como por ejemplo la yoga, masajes, etcétera, terapias de todo tipo para relajarnos y descansar. Yo les voy a decir una cosa, ¿cuántos acá, y esta pregunta no quiero que me la contesten, quiero que se la pregunten a ustedes mismos, ¿cuántos acá han descansado en la presencia de Dios en medio de tribulación? No cuando todo está bien, sino que estás pasando en medio de una tribulación, en medio de un problema, vas a la presencia y encuentras descanso y reposo y confianza y esperanza y optimismo.
en la presencia de Dios. Si nosotros somos de Dios, si nosotros somos del reino, eso debería ser nuestra forma de actuar, de responder ante las circunstancias. Dios tiene el control de todas las cosas. Perdón, en ocasiones a veces sí, puede que se lleve a un ser querido por una enfermedad, porque esa era la manera en la que Dios había establecido el fin del tiempo de esa persona. Entonces, para esa persona tal vez llegó el rapto, pero nosotros, lejos de sufrir, tenemos que ver la perspectiva de Dios. Recuerdo que hace unos meses mi cuñado se nos fue y se nos fue súbitamente. Y fue algo que nos dolió muchísimo a todos, pero lo más impactante de esto es que sabíamos que era la voluntad de Dios. Sabíamos que él iba a estar mejor, sabíamos que él no moría, sino que cerraba sus ojos aquí y los abría inmediatamente. Dice la palabra, es morir acá, es estar con Cristo inmediatamente en la gloria. Y, y sí nos dolió. Y pasó mucho tiempo y no se llena ese vacío que esa persona deja con facilidad. Pero inmediatamente, cada vez que vemos la perspectiva de Dios sobre esta situación, entendemos que Él vive y que está arriba y que está inclusive hasta intercediendo por nosotros. Y sabemos que Él está mejor que nosotros y que hay un propósito en el que no esté aquí, nos da esperanza, nos da felicidad, nos da paz, nos da fuerza para seguir adelante y confiar en Dios. Pero si nosotros nos aferramos a la parte emocional, si nos aferramos a la parte natural, por supuesto que nos vamos a doler. Eso es como golpearse una herida. Nos va a doler y nos va a doler y nos va a doler. Tenemos que cambiar el contexto de nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Y la única manera de hacerlo es ir delante del Señor, ir a su presencia y que Él nos permita ese proceso de sanidad, ese proceso de transformación, ese proceso ¿cómo se llama?, de descanso. Vamos a ir a la siguiente escritura, que es Mateo 11, 29, 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Esto es lo que sigue en esa escritura. Literalmente, y lo vamos a ver, venid a mí los cansados y agobiados. Y luego dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Cuando Jesús nos está diciendo que aprendamos de Él, es que veamos en Él el ejemplo. No solamente, primero hay que ir a Él en su presencia. Señor, te necesito, Señor, mira cómo estoy, cómo me siento. Él no se molesta de que uno se exprese lo que está viviendo. Pero luego Él literalmente va a tomar la carga de nosotros. Tenemos que entregársela, tenemos que decirle, Señor, ya no puedo hacer más que lo que estoy haciendo. Ahora te lo entrego, mi Señor. Y entonces, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Les voy a decir algo. La experiencia de venir a la presencia de Dios en medio de una tormenta lo hace a uno humilde, porque uno empieza a darse cuenta el nivel de control, el nivel de gracia y de misericordia. Empiezas a ver el propósito de lo que está sucediendo y te sometes a ese propósito, te entregas a ese propósito. ¿Fácil? No, es un proceso. Pero lo que va a suceder es que vamos a cada día conocerlo más a Él y ser más como Él. ¿Es que acaso ese no es el propósito de nuestro existir, parecernos más a Jesús? Él es apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Curiosamente me encanta esta versión porque establece que el problema está en el alma. Nuestra alma es donde están nuestras emociones, donde están nuestros pensamientos, en donde tomamos decisiones, en donde creemos que tenemos el control. Es el ímpetu que tenemos.
Si estamos en Él, vamos a aprender de Él, nos volvemos apacibles, literalmente cedemos el control, nos volvemos humildes de corazón y entonces descansamos, reposamos en Él, porque su yugo es suave y su carga es liviana. Para Jesús, cargar con nuestros problemas es sencillo. Para nosotros es un mundo. Entonces, muchas veces nos sufrimos de más porque nos aferramos a la carga. Le damos más peso al problema y a la circunstancia que a nuestro creador. Ahora, puede que el problema no se solucione como nosotros queremos. Puede que el propósito de ese problema involucre que el problema se extienda o tal vez no culmine como nosotros quisiéramos. Recordemos que no es nuestra agenda lo que importa acá. Adelante, tía. Pensé que ibas a decir algo. Recordemos que a veces nosotros, cuando tenemos un problema, nos hacemos una idea de lo que creemos es la solución. En el caso, digamos, de un trabajo. Bueno, si no tengo un trabajo, la solución es conseguir un trabajo. Si tenemos enfermedad, la solución es sanidad. Si tenemos un problema, ¿cómo se llama? Por decirlo así, de índole familiar, nuestro problema, la solución es que todo se resuelva. Pero a veces no funciona así. Y tenemos que entender que Dios lo permite. ¿Por qué? Porque está desenmascarando cosas, está mostrándonos nuestras actitudes, está mostrándonos nuestra forma de pensar, está mostrándonos que tal vez nosotros creemos que tenemos la razón, pero ¿cuál es el fruto que aflora de nosotros? Es amor. Indiferentemente si creemos que tenemos la razón o no, si nosotros no nos estamos pareciendo a Jesús, entonces hay algo que tiene que ser cambiado. Hay algo que tiene que ser rendido a Dios. Porque a veces el problema, el objetivo de la prueba es que nosotros nos veamos en el espejo y nos descubramos en estas áreas. Si no pasamos por estas pruebas, estas áreas no son desenmascaradas, no salen a la luz y vamos a andar siempre bajo la impresión de que somos unos cristianazos. Nadie nos conoce mejor que Jesús. Nadie nos conoce mejor que el Espíritu Santo. Entonces, qué es lo que ocurre? Que la prueba misma va a desenmascarar áreas de nosotros que si no hubieran pasado la prueba, no nos damos cuenta. A ver, si nuestra vida fuera perfecta, todos tuviéramos dinero, todos tuviéramos lo que quisiéramos y podemos incluso bendecir a otras personas y cómo se llama y salimos a pasear a donde nos dé la gana y vamos a comer a donde queramos y ¿ustedes creen que buscaríamos a Dios? Por eso el Señor dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los conceptos de vida de este mundo son tan diferentes de los del reino. Entiendan esto, por favor. Si yo me voy hoy de aquí y ustedes entienden esto, va a haber, valió la pena. La vida en esta tierra no es producir riqueza. La vida en esta tierra no es el éxito con base en cómo el mundo lo establece. El mundo te dice que el éxito está establecido en, en base a tus logros y a las cosas que tienes, a las influencias sociales que tienes. Y eso es una mentira que Satanás ha creado a nivel social para distraernos del verdadero propósito del por qué vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo para conocer a Cristo. Vivimos en este mundo para vivir en Cristo. Vivimos en este mundo para prepararnos para ir al reino de los cielos. Pero nosotros
Mientras estamos en ese proceso, tenemos problemas, tenemos pruebas, tenemos situaciones que nos van a afligir, que nos van a cansar emocionalmente. No es malo, no es pecado cansarse, frustrarse, enojarse, sentirse desgastado, cansado, agobiado, trabajado. Eso no es malo. ¿Saben qué es malo? Aferrarnos a esas emociones y empezar a comiserarnos, a buscar la simpatía de los demás, el apoyo de los demás, que los demás determinen mi identidad por medio de atención. Necesito atención de los demás. El Señor nos dice, no, no, pues, es tan sencillo como venir a mí. Y les puedo decir algo, en las ocasiones en mi vida en donde yo he tenido los procesos de depresión más grandes de mi vida, el Señor intervino y mi depresión se desapareció automáticamente. Lo que les estoy diciendo, lo he vivido. Es una experiencia de vida para mí. Soy testigo de esto. Por eso puedo decirles que buscar a Dios en medio de la tormenta es la solución a todo. De nuevo, no pongamos expectativas de cómo Dios tiene que solucionar el problema en nuestra vida. Él es Dios. Él es el que sabe lo que está haciendo. Él es el que sabe lo que persigue. Él es el que sabe lo que quiere y necesita de nosotros. Él nos está transformando, nos está moldeando y tenemos que ceder a Él. Vamos a la siguiente escritura que es Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengo entre paréntesis algo que yo escribí, pero ahorita estoy buscando porque no entiendo. Dice lanimense. No sé qué sentido tendría eso que yo pusiera entre paréntesis Anímense. en este versículo. Después lo vemos. Sí, porque por algo lo apunté, ¿verdad? Ok, Ok. está interesante. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. No hay paz lejos de Jesús. Sencillamente, aparte de Jesús, no existe la paz. Él es la paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. A ver, el hecho de que Jesús venció al mundo nos abre la puerta del reino de los cielos a nosotros, para que nosotros cambiemos el contexto de nuestra vida del mundo al reino de los cielos. Es entonces cuando se cumple. Es entonces cuando nosotros vamos a tener paz. Si nosotros nos quedamos en el lado del mundo, vamos a vivir la aflicción de acuerdo al mundo. Pero si nosotros nos pasamos a su presencia, si nosotros nos permanecemos en su presencia, buscamos su presencia, vamos a pasar la aflicción de acuerdo a la perspectiva de Jesús. ¿No recuerdan en Santiago donde decían, regocíjense en medio de las pruebas? ¿Cómo podemos regocijarnos si las pruebas desde el lado del mundo se ven horribles? Bueno, es porque ahí no es donde hay que verlas desde el lado de donde está Jesús, hay que verlas a través de Jesús, hay que descansar nuestro esfuerzo en Jesús, buscarlo a Él. Vean que aquí el Señor nos está diciendo tres escrituras claves. La primera es venir a mí, ¿ok? Segundo, carguen con mi yugo, aprendan de mí. Entonces encontrarán descanso en su alma, porque mi yugo es suave, mi carga es liviana. Y después viene y les dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, actitud. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que nos está definiendo en medio del problema? No solamente es el valor también viene acompañado de amor. Yo he vencido al mundo, ya Él venció mi problema. Ahora a mí me corresponde pasarlo, pero en Él, pasarlo con Él.
y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Vamos a irnos a la siguiente escritura, Salmo 62:1. El Salmo 62:1. Vamos a ver quién tenía el Salmo 62:1. Adelante, Ligia. Ligia Dalsazo. ajá. Dice, a ver, 62:1. yo tengo otra, sí, yo tengo otra versión, voy a leer la que tengo, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi Amén. refugio, no resbalaré mucho. Amén. Bonita esa. En Dios descansará mi alma. Solo en Dios haya descanso mi alma y de Él viene mi salvación. Volvemos a lo mismo. Esto refuerza lo que decía la primera escritura. Venid a mí. ¿Por qué? Porque solo en Él descansa nuestra alma. No hay otra opción. En Él no solo está la salvación, en Él está la vida y el descanso y la paz. Léete ahora Salmo 4:8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Esta escritura es desde la perspectiva de David. Y recordarán que David fue perseguido a morir, ¿verdad? Y el hecho de que David dice, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo confío en Dios. Yo confío que aún en medio de las circunstancias que estamos pasando que a veces no son fáciles y no son cómodas y no son lo que estamos acostumbrados, Él es soberano, Él es majestuoso, Él es rey y Él tiene el control de todo. No es fácil no tener trabajo. Y si bien es cierto, ahorita tengo un trabajito ahí informal, en cualquier momento se puede ir. Y yo le decía a mis hijos, tenemos que acostumbrarnos que esta temporada va a ser una temporada muy alcanzada. Va a ser una temporada en donde nunca hemos estado acostumbrados a eso. Tampoco es que he andado en riquezas, pero no a este nivel de alcance. Y yo les dije, Dios está probando nuestro corazón. Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestra actitud. Está probando si nosotros realmente en medio de esta prueba y esta adversidad le confiamos o no. Y yo le he dicho a él, Señor, en ti confío, en ti confío. Y esto que dice el Salmo 4:8, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Puedo darlo de testimonio, yo duermo bien. Yo no paso pensando en si me va a alcanzar para pagar aquí o si me va a alcanzar para pagar allá. Yo duermo en paz porque sé a quién le pertenezco y porque sé que mi vida está en sus manos y porque sé que yo dependo de él, nada más. Soy suyo, yo soy suyo y él tiene sus pensamientos acerca de mí para bendecirme. Pero si en este proceso nos está formando, nos está llevando a otro nivel, que se haga su voluntad. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor. Y vamos a seguir en la lucha, parándonos cada vez más firmes, con una actitud de ganadores, de vencedores, en medio de la tormenta. Pero lo que quiero que enfaticemos es esto. Si no buscamos, si no vamos a la presencia, podemos experimentar la paz. Así de sencillo. Por ende, a veces hay asuntos de perdón de por medio. A veces hay malentendidos que generan división. A veces hay situaciones que crean problemas
malas intenciones de otras personas que a veces nos crean problemas a nosotros. Y aún así tenemos que perdonar, aún así tenemos que amar. Nosotros somos los portadores del amor de Dios. Si no lo estamos viviendo, si no lo estamos sintiendo, algo no está bien. Y por ahí tiene que empezar nuestra oración. Vamos a irnos a Jeremías 6:16. Dice así, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Si nosotros conocemos el camino y no lo caminamos, tampoco podemos esperar que hayan frutos diferentes en nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir el buen camino. Nosotros tenemos que seguir lo que la palabra nos está diciendo que tenemos que hacer. La palabra es muy directa, la palabra es muy clara. La palabra nos dice, venid a mí los cansados y los agobiados. La palabra nos dice que solo en Dios hallamos descanso en nuestra alma, porque de Él proviene la salvación. Que en paz me puedo acostar y en paz me puedo dormir, porque solo Él me hace vivir confiado. Que su yugo es ligero. Entonces, yo creo que es un asunto de actitud, es un asunto de respuesta, es un asunto de, hoy me siento cansado, hoy me siento frustrado, hoy me siento agobiado. ¿Estás pasando tiempo con Dios? ¿Estás tomando en serio la presencia de Dios en tu vida? Porque la ventaja con esto es esto, les voy a decir, cuando nosotros estamos en medio de un problema, de una tormenta, nos sacude por todo lado, nos hace cuestionar todo, nos hace preguntarnos todo, nos hace imaginarnos de todo, nos hace inclusive a veces pasar juicio de todo tipo. Saca lo peor de nosotros en muchos casos. Entonces, si nosotros no tomamos control de las emociones, si nosotros no tomamos control del momento y vamos a la presencia de Dios, irónicamente también entonces estamos diciendo, no te necesito, yo puedo con el problema, yo puedo con la situación, cuando la realidad es que no. La realidad es que el problema está ahí para mostrarnos precisamente esa actitud que es la que nos está frenando de ir a donde Él está. En cambio, si nosotros vamos donde Él constantemente, si nosotros buscamos de la presencia de Dios y oramos, como dice la palabra, en todo momento con ruego y súplica, en tiempo y fuera de tiempo, y desarrollamos una cultura de oración permanente, constante, si empezamos a palpar su presencia, a buscar y a permanecer en su presencia, entonces nos vamos a dar cuenta de que es muchísimo más sencillo de lo que nosotros pensamos. Es más, los problemas ya no van a ser tan agobiantes desde el principio. Inclusive, y lo sé porque he visto a muchas personas llegan a anticipar los problemas, porque el Espíritu Santo les muestra lo que está por venir. Y los anticipan los problemas. Iglesia, nosotros tenemos que interactuar con el Espíritu Santo como nunca antes en estos momentos, como nunca lo hemos hecho. A nosotros, en su vasta mayoría, no nos enseñaron a ser personas espirituales. No nos enseñaron a tener una interacción tan real y tan poderosa con el Espíritu Santo y a tener una cultura de oración tan profunda y tan estrecha con Dios. Y por ende, la sobrenaturalidad de Dios ha pasado de lado de nosotros. Hemos vivido mucho a Dios como un Dios natural, en un contexto natural. A eso es a lo que me refiero. La iglesia vive muy naturalizada, no sobrenatural. Y no me refiero a sobrenaturalidad fuera del contexto bíblico, no, 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 no.
Me refiero al Espíritu Santo. Lo que proviene del Espíritu Santo, lo que es dirigido por el Espíritu Santo, permitido, habilitado, manejado por el Espíritu Santo. Y es ahí donde el Señor nos está llevando. El Señor está sacándonos del contexto natural para llevarnos al contexto espiritual porque Él es espíritu. Y para muchos, esto va a ser lo que yo llamo un chispero mental. A muchos se les va a ser difícil entender esto. Pero si ni siquiera, es más, si ni siquiera estamos yendo a Él en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de los conflictos, si ni siquiera estamos actuando y yendo a la presencia y buscando dirección, buscando sabiduría, buscando conocimiento, o por lo menos tan siquiera paz, no podemos esperar que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes. Vamos a irnos ahora al Salmo 23, 1, 2. Robbie, creo que esa era tuya. Sí, estoy arreglando el teléfono, perdón. Está tranqui. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas, junto a tranquilas aguas me conduce. Amén. Esa es. Amén. Yo creo que todos cuando hemos leído el Salmo 23, siempre nos llena de esperanza, nos llena de una imagen lindísima en donde nos vemos en esos prados y junto a esas aguas de reposo, y nos llena de felicidad, nos llena de gozo y de añoranza, ¿verdad? De queremos estar ahí ya. Bueno, esta debería ser nuestra realidad, aquí en la tierra. Porque no es que Dios nos va a llevar ahí a una finca en donde hay aguas de reposo. No, 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 no. Él es las aguas de reposo. Exacto. Él es los verdes pastos, donde Él, siendo mi pastor, me hace descansar. Es Él. Él es la clave. Él es la clave de todo. Él es el propósito, Él es el objetivo, Él es la meta, Él es la razón por la que nosotros existimos. Él es la razón para la cual nosotros existimos. Léete ahora el 91, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Ahí está de nuevo. El Dios en quien confío. Una actitud que solo la tiene una persona que conoce a Dios. Que verdaderamente puede decir, Amén. he conocido a mi Dios. Lo he conocido en los tiempos de verdes pastos, lo he conocido en los tiempos de sequía, lo he conocido en los tiempos de prueba, en los tiempos de alegría. Dios ha estado conmigo a través de todos los tiempos y de las pruebas. Y entre más pruebas vienen, más me aferro a Dios porque en Él confío. Aquí me encanta que dice la condicionante del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Si nosotros no habitamos en su presencia, si nosotros no permanecemos en su presencia, no podemos acogernos a la sombra del Todopoderoso. ¿Quién puede tener sombra si no está, digamos, debajo de un árbol? Para que el árbol te cubra con sus hojas, tienes que estar debajo del árbol en su presencia. Si nosotros no estamos en la presencia de Dios, entonces esto se invierte por completo. Pero el que habita entonces bajo el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Entonces yo le diré al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y esto tiene que ser motivo para nosotros de entender de que no importa la prueba, no importa la dimensión de la tribulación que estemos pasando. Tenemos un Dios vivo, poderoso y majestuoso, que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza
y que podemos confiar en Él a ciegas, pero tenemos que ser intencionales en la confianza. Tenemos que manifestarlo. La confianza, iglesia, no es una emoción. No es una emoción. Cuando ustedes se montan en un avión, ustedes confían en el piloto, pero ustedes no saben la vida que ese piloto ha tenido. Ustedes no saben si ese piloto está descansado o viene de estar haciendo viajes transatlánticos. Ustedes no saben. Ustedes simplemente asumen que ese piloto, en el piloto y en su profesionalismo y en su compromiso con la seguridad, está la vida de todos ustedes y también de los mecánicos que han mantenido el avión. Y ustedes dicen, no, yo confío de que todo está bien, porque si estuviera mal, no volaríamos, ¿verdad? Mm. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros podemos confiar en el capitán del avión, en los mecánicos que arreglan el avión, no vamos a confiar en el creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, del espacio y las leyes del tiempo. Cuando el Señor a mí me agarró en el 2012 y me empezó a mostrar cosas, yo le dije, Señor, yo necesito entender el mundo espiritual, porque yo soy muy metódico, entonces para yo resolver algo necesito entenderlo. Y una de las cosas que yo no estaba logrando entender eran los misterios insondables de Dios. Entonces yo le dije, Señor, entendí que lo que tú me dices en tu palabra es que yo pida conocimiento, que yo pida sabiduría. Yo quiero saber, yo quiero conocerte, quiero saber los misterios insondables. Obviamente, de acuerdo a lo que tú consideres que yo puedo manejar, porque tal vez mi mente no le da la capacidad, ¿verdad? Y yo siento que el Señor escuchó mi oración y empezó a llevarme a entender las distancias que hay en el espacio y la cantidad de objetos que hay en el espacio. Y verdaderamente les digo así, yo he hecho incluso mensajes con relación a esto. Ustedes saben que la Tierra gira alrededor del Sol y hay un sistema solar compuesto de varios planetas, ¿verdad? Que también todos giran alrededor del Sol. Si nosotros realmente quisiéramos entender las distancias solo en este pequeño sistema solar, a muchos de nosotros se nos congelaría el cerebro tratar de dimensionar distancias. ¿Por qué? Porque nuestra mente piensa a nivel contexto humano, a nivel de 3 cuadras, yo sé cuántos son 3 cuadras. A mí hábleme de cuadras, pero entre la luna y la Tierra, que ese es el vecino más cercano, no podemos hablar de cuadras. Y entre más nos vamos a la profundidad del espacio, más amplias las distancias. Es más, tuvieron que cambiar el sistema de medición. Ni los kilómetros ni las millas funcionan. Tuvieron que crear un sistema de medición que se llama unidades astronómicas. Y las unidades astronómicas básicamente es una escala de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces, cada vez que se habla de 50 unidades, digamos, se dice 50 unidades astronómicas, es 50 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Y la Tierra y el Sol están lejísimos. ¿Con esto qué les quiero decir? Si nosotros no le pedimos a Dios que nos muestre, que nos enseñe, que nos haga ver su perspectiva, no lo vamos a conocer. Y si no lo conocemos, va a ser muy difícil que confiemos en Él, en nuestro propio esfuerzo. Pero cuando tú empiezas a dimensionar la perfección de Dios, cuando tú empiezas a ver que sus planes son perfectos, son increíbles, son multietapas, o sea, yo podría sentar aquí a contarle las cosas que Dios me ha mostrado.
Pero yo le pedí a Dios, por favor, muéstrame y explícame. Quiero entender, quiero saber, quiero conocer. Después de que el Señor me muestra todas estas cosas, para mí es fácil confiar en Él, porque sé la magnitud del Dios al que le sirvo. Pero imagínense que aún en medio de mis tribulaciones tengo humanidad y a veces esta humanidad quiere manifestarse. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En el momento en el que yo detecto mi humanidad, detecto mis emociones, detecto mis pensamientos y empiezo a ver el fruto de mi humanidad mostrarse, salgo corriendo a su presencia. Yo a veces le digo a mi esposa, necesito la presencia de Dios ya. Necesito ir debajo de un árbol, no sé, necesito ir a hablar con Jesús. Y en eso él me siento donde me dice, yo estoy aquí con usted. Y yo, bueno, sí, pero quería ir como a un arbolito, algo como más romántico, más, no sé, más decorado. Pero nuestro Señor está dentro de nosotros, iglesia, Él está dentro de nosotros. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nuestro corazón, habita en nosotros. Amén. Ustedes son más que vencedores, son realeza. Gracias a la sangre de Jesucristo, no hay arma forjada que se pueda manifestar y vencer en su contra. No existe, no ha sido creada. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante la adversidad? Ustedes saben que cada vez que vienen mis pensamientos y mis emociones a traicionarme, yo lo que le digo al enemigo es, lo siento, pero entre más trates de derrotarme, más voy a ir a la presencia. Lo único que vas a conseguir es que yo me acerque más a Dios. Y se va. Vamos a leer el Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Amén. Prueben, Amén. prueben, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Es como el Salmo 84. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Porque a veces nos cuesta tanto, iglesia. Porque a veces nos cuesta tanto ver a Dios, creerle a Dios, caminar en Dios. ¿Seremos nosotros el problema? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que a veces nos distraemos con tanta facilidad en nuestras agendas, en nuestro día a día. Nosotros somos máquinas de producir el amor de Dios. Literalmente deberíamos estar reflejando ese amor, reflejándolo día y noche al prójimo. Porque les voy a decir una cosa, si nosotros no reflejamos amor, entonces algo no está bien. Yo sé que las pruebas cansan, sé que la espera a veces es larga, sé que a veces añoramos que las cosas cambien y mejoren. Yo le llevo ya 7 meses diciéndole, Señor, han sido 7 meses en los que no me has dado un trabajo. Ya yo sé que es Dios. O sea, los primeros 2, 3 meses yo decía, "Ah, eso, así, tranquilos, así pasa a veces. 4 meses y ya yo empecé a sentirme como que extraño, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? 5, 6 meses yo decía, ahora sí me va a preocupar. Y fue ahí el punto de quiebra. Porque yo dije, Señor, solo una palabra de tu boca basta
para que yo tenga trabajo. Si tú lo ordenas, sucede. Pero si no lo ordenas y tienes un plan diferente al mío, ¿cuál es? Para yo alinearme a tu plan. Para yo no andar por la libre. Para yo no andar creando falsas expectativas que a la postre lo único que van a alimentar es mi carne. Dime qué es lo que quieres, cómo lo quieres y se hará. Porque tu voluntad es mi vida. Tu voluntad es mi vida. ¿Y ustedes saben qué es lo único que me dice? Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Él te quiere predicando siempre como lo hace. Es lo que pienso, es lo que siento. Y yo le dije, Señor, heme aquí. Heme aquí, aquí estoy, voy a hacerlo. Trabajando o sin trabajo, lo voy a seguir haciendo. Porque lo que Él pone en mi boca, hay que decirlo. Pero sí puedo decir algo. El Señor me está enseñando a depender total y absolutamente de Él. Y a someter a mi hogar a igual, a conocer a Dios. Y lejos de sentirme triste o sentirme mal, me siento extremadamente apasionado. A veces hay momentos de incertidumbre, en especial cuando tenemos que pagar cuentas. Pero cada vez que mis emociones humanas afloran, me acuerdo de Dios. Cada vez que mis pensamientos dicen, ¿cómo vamos a pagar esto? Me acuerdo de mi Señor. Y recuerdo las veces en las que Tía Leti o, o Anita decían, yo no sé cómo lo vamos a pagar, pero tú sí. Así que, iglesia, las pruebas tienen una razón de ser. Busquemos la presencia, busquemos que Dios nos instruya en el camino. Y aquí dice en el Salmo 34 claramente, prueben y vean si el Señor es bueno. Vayan a la presencia. Por algo Jesús decía, venid a mí. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Ustedes no se han dado cuenta que toda la Biblia es vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Vivan a través de mí. Piensen a través mío. Vean con mis ojos. Sientan con mi corazón. Dejen que sea yo el que les muestre. Dejen que sea yo el que les descanse. Dejen que sea yo el que los cubra, el que los refugie, el que les dé fortaleza. Es Él es la clave. Él es el objetivo, Él es el propósito. Vamos a irnos a segunda de Corintios 5:7. Ya vamos a terminar. Porque por fe, no por vista. Amén, porque por fe andamos, no por vista. Ustedes saben que una de las razones por las que el Señor está permitiendo y está sacudiendo a la iglesia en este momento como nunca antes es porque Dios nos está enseñando a hacer algo que nunca hemos hecho y es caminar en fe. Hemos creído que hemos caminado en fe. Y yo no voy a decir que no todo el mundo ha caminado en fe, porque sé de testimonios, ¿verdad? Incluso de testimonios muy cercanos de personas que han aprendido a caminar por fe. Pero el Señor quiere a la iglesia entera caminando en fe, caminando espiritualmente, caminando en el espíritu, no por vista, no por su naturaleza humana o dependiendo de la empresa tal o dependiendo de la salud, no, en fe, en espíritu y en verdad. Vamos a Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ciencia, pero dame una pausa, Jerry. Déjame leer en 2 versiones más, que está súper buena. Dale. Espérame. En la de la nueva versión internacional, casi lo mismo. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y en la de Dios habla hoy, esta me gusta muchísimo, pues ya saben que cuando la fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Amén. Y el sufrimiento es temporal.
Es aquí, es en esta vida. Es en esta vida. Es cada vez que tienes una prueba. Es cada vez que se te mueve el piso. Es cada vez que las circunstancias de la vida cambian y ya no son lo que quieres. Ese es el sufrimiento. Pero la prueba de su fe produce constancia. ¿De qué constancia está hablando? Mm, Les voy a decir de qué constancia está hablando. Me tomó años entender esto. Es la constancia de ir a Él. Es la constancia de ir a Cristo. Si nosotros no somos probados en nuestra fe, no vamos a Cristo. Tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Iglesia, la prueba no es mala, la prueba es excelente. La prueba es buena porque nos acerca más, nos hace ser transformados, nos acerca a Cristo y empezás a vivir de acuerdo a Cristo. No más viviendo en derrota, no más viviendo en aflicción, no más viviendo en el contexto del padecer de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo y ya Cristo lo venció. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos la novia y muy pronto esta novia ya no va a estar aquí. Iglesia, entiendan, la agenda que queda es cortísima, no quedan 10 años. Preparen sus casas, preparen sus corazones, preparen su vida para lo que está por venir. Busquen al Señor como nunca antes. Escuchen la voz del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que les guíe. Yo no les estoy diciendo que me sigan a mí o que sigan al Ministerio Hispano. Les estoy diciendo, busquen a Jehová de los ejércitos, busquen a Cristo el Salvador y busquen la voz del Espíritu Santo para que sean ellos los que le digan a usted qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y que usted lo haga. Pero el tiempo es ya. Es ya, iglesia. Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia que se vea sorprendida, sino que anticipe. Una iglesia que está preparada y ansiosamente esperando la manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra. Vamos a irnos a Primera de Juan 5:4 y con esto terminamos. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. La fe que nosotros tenemos determina el mundo. Lo que Satanás quiere hacer en este mundo, en este momento, hasta tiempo completo, según él tratando de detener la venida de Jesús. Pero hasta Satanás está sometido al tiempo, igual que nosotros. Y el tiempo es de Dios. Y les voy a decir una cosa, nosotros no deberíamos ya ni preocuparnos a estas alturas por el diablo. El diablo le va a tocar hacer lo que él hace, punto. Pero nosotros somos del reino, estamos por encima. Si nosotros somos del reino de Dios, si nosotros somos tierra santa, pueblo santo, escogido, actuemos como tal. Si esa es nuestra identidad, seamos ese pueblo. Clamemos a Dios, proclamemos su promesa, que de nuestra boca salga palabra, salga vida, salga abundancia, salga amor. Que si estamos en problemas o en circunstancias o en pruebas, ya Cristo venció. Y nosotros estamos esperanzándonos en Él, confiando en Él. Y mientras tanto, busquemos su presencia. He resuelto que mi vida es Cristo y las circunstancias en las que Él quiera que yo viva, así serán, así van a ser. Así que las circunstancias de este mundo no van a determinar mi fe, es al revés.
Mi fe es la que vence al mundo. Y eso es lo que quería dejarlos con primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. No hay excusas. No hay excusas. Vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Iglesia, somos una iglesia de fe. Confiamos en Dios. Vamos a ir a Cristo cuando estamos cansados y agobiados. Yo sé que la espera ha sido larga. Yo sé que aún falta todavía un poquitito por esperar, pero enfoquemos el tiempo que nos queda en averiguar la voluntad de Dios, en averiguar el plan de Dios, en averiguar qué es lo que Dios quiere de nosotros, necesita de nosotros, busca de nosotros. Olvidémonos de aquellos sueños, anhelos, ilusiones. Entreguémoselos a Dios y dediquémonos a Dios. Dediquémonos a su presencia. Dediquémonos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque allá afuera hay gente que necesita oír a Dios de lo que ustedes tienen que decir, de lo que el Espíritu Santo quiere decir a través de ustedes. Ustedes no están aquí solo para escucharme a mí o para escuchar a tío Jorge. Ustedes son hacedores de palabra. Ustedes son acarreadores de vida y esperanza. En ustedes está el poder de Dios, al igual que en mí, al igual que en tío Jorge, tía Leti, en todos nosotros. En ustedes está el Espíritu Santo. Y hay personas que los necesitan a ustedes ya. Y si el Señor no se los está trayendo, se los va a traer. Ejerzan su fe, ejerzan su identidad en Cristo, ejerzan la iglesia que son y déjenle a Dios el problema, déjenle a Dios la tribulación. Ustedes saben una cosa, en los momentos en los que yo me he sentido más cansado, más agobiado, es en el instante que yo estoy en la presencia, que hasta se me olvida que me sentí así. Y para muestra un botón, no he vuelto a toser. ¿Saben qué es esto? Me pasaba muchas veces, el Señor me traía personas con el corazón roto, con el corazón totalmente consumido. Y yo tal vez cansado del trabajo, del día. Y yo dije, si Dios me está trayendo una persona y una persona necesita de Dios, ¿quién soy yo para decirle que no? Y le entrábamos y nos daban las 2 de la mañana hablando de Dios. No había sueño, no había cansancio, no había nada. La pasión tomaba por completo control de mí, la pasión por Dios, la pasión por su presencia. Hablar de Dios era lo que me daba vida, es lo que me da vida. Mi trabajo ahorita es un trabajito muy temporal, es un freelance, pero eso no me llena de vida. Lo que me llena de vida es hablar del Señor. Buscar su presencia es la clave de todo. Así que, iglesia, hoy les traía este mensaje. Caminen por fe. Sean la iglesia. No dejen que la tribulación, el problema, la circunstancia que están pasando determine su vida. Al contrario, vayan a la presencia, escuchen la voz del Espíritu Santo, actúen de acuerdo al Espíritu Santo. Pero si le damos más importancia al problema, estamos perdiendo el norte y nos va a doler más. Así que ese era el mensaje que quería traerles el día de hoy.